Compartiendo, ¿no? La pantalla. Sí, se visualiza bien, Magister. Muchas gracias, muy amable. Por favor, si no cambiaran las diapositivas, me avisan, por favor. Ahorita estoy haciendo la prueba. Antes de iniciar, por favor, estoy cambiando, por ejemplo, las diapositivas. Para ustedes, de igual manera, se está cambiando correctamente. ¿Ustedes pueden ver el cambio de las diapositivas? Sí, sí, Magister, buen día. Vamos a ver, muchas gracias. Perfecto, todo está correcto. Vamos a dar inicio. Bueno, en primer lugar, buenos días, Magíster, Gilbert Oporto Lanza, de igual manera, Jocelyn, y de igual manera, deseo un buen día a cada uno de nuestros participantes de la presente maestría. Quien les habla es el magíster Reinaldo Roger Cuarita Machaca, docente de posgrado, docente asignado ya para desarrollar lo que es el presente módulo, que es el módulo 11. Y bueno, pues vamos a dar inicio ya a lo que hace referencia al desarrollo de este módulo. Denme un segundito. Vamos a hablar en este módulo, ahora sí, todo lo referente a la introducción y todo lo que hace referencia a la calidad educativa, ¿no? Introducción a la calidad educativa, que es esta primera unidad del presente módulo. En acá, por ejemplo, vamos a hacer la referencia, todo lo que engloba a ese mismo término. Pero antes de hablar, por ejemplo, de calidad educativa, vamos a ver y analizar la parte histórica de lo que es calidad educativa, de dónde viene, por ejemplo, los antecedentes de este término, hablar de, del momento de la historia de donde proviene ese término de lo que es calidad educativa. Y vamos a concluir analizando, por ejemplo, lo que es en la actualidad calidad educativa. Pero también nos vamos a hacer preguntas o vamos a realizar preguntas de análisis donde vamos a ver, en este caso, hacer una comparación de la educación del pasado, del ayer, con la educación actual. Y vamos a dar respuestas a todo esto. Así que, bueno, en su momento les voy a pedir, por favor, la participación de cada uno de ustedes para hacer una clase más dinámica, más abierta y con la participación de todos ustedes. Ahora sí, antes de dar inicio, por favor, un segundito, vamos a colocar algo de fondo acá. Ahora sí. Bueno, si hablamos de calidad educativa, vamos a tener que comenzar desde un inicio, desde el mismo enfoque histórico-cultural, que como dice la diapositiva, donde nos indica que la conciencia se forma, se transforma en el curso de actividades humanas. Pero para que podamos entender mejor, podemos dar a conocer un mismo término para entender a medida que vayamos avanzando qué es calidad educativa. No nos olvidemos que si hablamos de calidad educativa, vamos a hablar de la calidad del sistema en sí educativo.
En pocas palabras, vamos a decir que la calidad que resulta de la integración de las dimensiones, en este caso la pertinencia, la relevancia, la eficacia del manejo interno de la educación, la eficacia de esa proyección externa que mostramos en la educación y el impacto de la educación que se da en nuestra sociedad, nos va a llevar siempre a preguntarnos qué cosa. A hablar sobre la eficiencia de la educación, ejemplo, en Bolivia, pero también sobre si la educación que tenemos, por ejemplo, en Bolivia, dará respuestas a las exigencias de la sociedad. Por eso en esta primera parte nos habla de ese enfoque histórico, cultural, donde nos habla, primero que nada, de la conciencia. Y nos dice que la conciencia se forma, se transforma en el transcurso de la vida diaria del ser humano. El ser humano nunca deja de aprender. Conoce, asimila conocimientos cada día. Es por eso también que nos dice que este enfoque considera los conceptos científicos como un tipo particular de herramienta que no solo sirve para comunicar las ideas, sino para dar forma al pensamiento y guiar la solución de problemas. En pocas palabras, nos da a conocer que primero va a analizar los conceptos científicos que se puedan dar y que va a utilizar herramientas para transmitir ese conocimiento y que este conocimiento sea pues un conocimiento significativo, como lo decía en este caso, en este momento, un pedagogo, Auswell, por ejemplo, nos hablaba de qué, de ese conocimiento significativo que el ser humano nunca va a olvidar. Ahora, ¿qué más nos dice, por ejemplo, en la diapositiva? Nos dice que a diferencia de los conceptos espontáneos que se adquieren por la vía de la experiencia cotidiana, sin la medición o sin la mediación de instrucción formal, los conceptos científicos son generacionales o generalizados, fijados en el conocimiento producido por la actividad científica a las que accedemos por vía de la educación formal. En pocas palabras nos dice que ese conocimiento que surge en cualquier momento, ese conocimiento espontáneo o en ese conocimiento planificado, llevado adelante a través de un método, en ese proceso llamado PEA, proceso de enseñanza-aprendizaje, que se puede adquirir en cualquier momento. Será un conocimiento que marcará en la vida del ser humano. Este conocimiento puede ser, pues, algo no planificado, ese conocimiento que vamos a asimilar, o algo planificado a través de una educación formal ya en el aula. Pero en pocas palabras, ¿qué nos dice? También nos da a conocer que la educación a la cual accede el ser humano se va a dar en cualquier momento. Y el ser humano tiene que estar presto a asimilar dicho conocimiento. Vamos a pasar a otro punto, el cual nos dice, por ejemplo, la mirada histórico-cultural. ¿A qué se referencia eh, este título? Primero analicemos lo que nos da a conocer la diapositiva. Nos dice, en el primer punto, que la relación entre lo mental y lo social tiene una larga trayectoria
trayectoria en la historia de las ideas. No es hasta la década de 1920 que encontramos una teoría formal que se ocupa particularmente de dar cuenta de dicha relación. Las tesis fundamentales del enfoque histórico-cultural fueron propuestas por Vygotsky. En el tercer punto nos dice, por ejemplo, que Vygotsky y sus colaboradores dan como respuesta teórica que entendiendo las bases biológicas de la conducta y la singularidad de la objetividad humana, reconoció que ambas tienen una historia, que en el curso de la misma sufren transformaciones y que estas transformaciones están mediadas por herramientas y signos productos de la actividad cultural. Primero que nada, en este título nos habla de esa relación que existe entre la mente y el desarrollo social. Ese análisis que hace, ¿no? Cómo se va desarrollando la mente y cómo va creciendo el conocimiento en la actividad diaria que el ser humano va realizando al ser parte de una sociedad. ¿Y qué más nos dicen? Que si hacemos un análisis y estudio de la historia del desarrollo del ser humano en sociedad, vamos a sacar y vamos a tener qué cosa. Ese análisis eh, del desarrollo mental de cada ser humano. Es por eso que hoy en día se habla de un trabajo, por ejemplo, en educación holística, integral. Todo influye en el desarrollo del conocimiento del ser humano. La parte biológica, que hace referencia, por ejemplo, a la parte física, la parte psicológica, cómo se puede trabajar en educación partiendo del análisis mental de una persona. Y en base a esto, por ejemplo, también al estudio social, sociológico y político del ser humano, se va, bueno, en este caso, Vygotsky va a ir construyendo ¿qué cosa? Una teoría donde va a hablar de esa relación del ser humano en sociedad y el desarrollo del conocimiento que él mismo construye en su vida diaria. También, por ejemplo, en este caso nos habla Vygotsky de ese estudio profundo que realiza él a través de la psicología, a través del estudio biopsicosocial, podemos llamarlo así, y analiza la conducta del ser humano. Y esta conducta lo va a relacionar con ¿quién? Con la educación. Y resalta ante todo su estudio en el estudio cultural del ser humano. Y si hablamos de cultura, vamos a hacer referencia a quién? A las costumbres que tiene la persona en un grupo social. Hablamos del pensamiento, hablamos, en este caso, de sus creencias, hablamos de su modo de pensar con respecto al mundo, su modo de entender, su concepción, su cosmovisión. Y en base a eso, Vygotsky va a plantear ese enfoque respecto al desarrollo educativo de la persona. Más abajo, ¿qué nos dice? Para comprender la conciencia humana, es necesario conocer
las formas de actividad en las que se construyen los instrumentos, en este caso nos dice concretos y simbólicos, con los que se realiza dicha actividad y las formas sociales en que se aprende el uso de instrumentos y su valor para transformar el medio ambiente y las condiciones de vida. Nos dice en pocas palabras que para entender la conciencia humana, ese pensamiento humano, es necesario primero que nada conocer su vida diaria de esa persona, su vida en sociedad y los instrumentos que él utiliza en su vida diaria, sean estos simbólicos, concretos, pero también que los mismos van a ayudar a qué? Van a ayudar a comprender de qué manera el ser humano transforma su vida diaria, adecua el medio ambiente en el que vive para facilitar y dar respuestas a los problemas que tiene y dar respuestas a cada uno de esos problemas que se pueda plantear o que puedan presentarse en su vida diaria. Por eso Vygotsky analiza en primer lugar ese modo de comportamiento en su vida diaria del ser humano. También nos habla de Luria, que en el año 1979 va a plantear, en este caso, una teoría. No nos olvidemos que Luria fue, pues, el estrecho colaborador de Vygotsky. Y Luria plantea lo siguiente. Él usa, por ejemplo, tres nombres para referirse a su enfoque, a ese análisis que hace. Estos tres puntos de vista que él utiliza, primero que nada, nos habla de qué? De la psicología instrumental, de la psicología histórica y la psicología cultural. Va a partir del estudio de la mente del ser humano. Y no es solamente, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, en este caso, a Calero, quien es un psicopedagogo español, que da a conocer que para entender al ser humano y hablar de educación, tendríamos que comenzar partiendo del estudio de la mente. Pero vayamos a analizar lo que cada uno de estos puntos hace referencia, según Luria. En la psicología instrumental, Luria, por ejemplo, menciona que instrumental, primero que nada, su concepto hace referencia a la naturaleza fundamentalmente mediada de toda función psicológica compleja. Él decía, por ejemplo, Luria, decía que la atención voluntaria, la memoria lógica, el razonamiento y la voluntad, perdón, vamos a admitir a uno de los compañeros. Bueno, volviendo a lo que estábamos, ¿no? Él daba a conocer, por ejemplo, Luria daba a conocer que la psicología instrumental va a hacer referencia, ¿no? A la atención voluntaria, a la memoria lógica, al razonamiento y la voluntad de la persona. Y lo justifica, ¿no? Más adelante, donde dice que el ser humano no solamente responde, pues, a su ambiente natural en el que vive diariamente, sino también responde, dice, a signos y artefactos que utiliza como instrumento para realizar sus acciones. El ser humano mentalmente siempre va a utilizar herramientas que le faciliten su vida diaria, que le den respuesta. Si hablamos, por ejemplo, de un conocimiento, ¿cuál va a ser la herramienta? Un libro, donde va a buscar respuesta a lo que no conoce.
y con eso va a hacer qué cosa, va a incrementar su conocimiento. El ser humano siempre va a utilizar o siempre van a estar herramientas para dar respuesta y solución a lo que pueda ponerle trabas en su camino. La mente no es algo que pueda estar de lado. La mente siempre busca respuestas. Y aquel ser humano que da respuestas a esos problemas va a construir su conocimiento. Por eso parte de esta parte del estudio mental, Luria. También nos habla de la psicología histórica y hace referencia a lo siguiente. Nos dice que la dimensión cultural se funde con la historia, con la parte histórica. ¿Por qué? Porque las herramientas que el ser humano usa para relacionarse con su medio ambiente en el que vive, en el que se desarrolla diariamente, va a regular qué cosa, su comportamiento en sociedad. Y esto no surge, nos dicen, por generación espontánea, en un estado acabado, sino que son creadas y perfeccionadas en el curso de la historia social y cultural. Si hablamos de la parte histórica, con la psicología histórica, nos habla, en pocas palabras, de que el ser humano siempre va a buscar relacionarse en sociedad. El ser humano no es un ente solitario. El ser humano no puede vivir solo. Para construir su conocimiento, el ser humano nos dice, por ejemplo, Luria, tiene que vivir en sociedad. El ser humano es un ser eminentemente 100% social. Para construir ese conocimiento, el ser humano debe relacionarse con otras personas. Caso contrario, no va a desarrollar ningún tipo de conocimiento, si hablamos de psicología histórica. Y en base a ese conocimiento que construye en sociedad, él irá perfeccionando herramientas, conocimiento, construirá religión, construirá su cultura, su forma de ser, su forma de vida, y nos va a llevar a evaluar ese tipo de conocimiento. Psicología cultural. Luria, por ejemplo, en este caso, denme un segundito, por favor. Ahora, si hablamos de psicología cultural, por ejemplo, en este caso nos hace referencia a qué? A los instrumentos culturales especiales como la escritura y la aritmética. Y estas expanden enormemente los poderes del hombre, haciendo la sabiduría del pasado analizable en el presente y el perfeccionamiento del futuro. Este concepto hace referencia, por ejemplo, para comenzar, no nos olvidemos que desde el momento que el ser humano inventa la escritura, comienza la historia. Desde el momento en que el ser humano inventa la escritura, irá pues preservando el conocimiento. Siempre va a haber una persona que escriba sobre un hecho que resaltó en la historia, ya sea a través de un diario, un ejemplo, o un libro, no sé, simples ejemplos.
Pero se va a preservar ¿qué cosa? A través de la escritura, el conocimiento, a través de la aritmética, la parte matemática, nos dice que el ser humano va a construir enormemente su conocimiento, haciendo al ser humano cada vez más sabio y haciendo entender también a la sociedad y al ser humano que el estudio de la historia, que el saber de la cultura del pueblo, de la sociedad, va a ayudar a comprender el presente y no cometer errores ni en el presente ni en el futuro. El conocimiento histórico, cultural, enseñará al ser humano a perfeccionar y no volver a cometer los errores del pasado, ni en el presente ni en el futuro. Y si hacemos una comparación con calidad educativa, en esta parte nos enseña qué cosa, que el conocimiento se debe perfeccionar poco a poco, darle una calidad de conocimiento cada vez más. El aspecto central del enfoque sociocultural. El aspecto central del enfoque sociocultural nos dice que es el rol que concede a la educación y la relación de interdependencia que establece o que se establece entre el aprendizaje y el desarrollo humano. En pocas palabras, es lo que va a ocurrir o lo que se va a dar en educación. Esa relación en ese punto llamado P, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se establece ese vínculo entre el emisor y el receptor. Pero ¿qué más nos dice? Que se considera la educación la forma de mediación por excelencia, la que es indispensable para el desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Los humanos nos desarrollamos de modos distintos, porque aprendemos de forma distinta en contextos diferentes. El ser humano es, pues, en este caso, una persona, bueno, un ser que analiza, que razona, que nos hace distinto a los otros seres vivos. El ser humano, de acuerdo a sus necesidades, va a construir herramientas que le van a ayudar a dar respuesta a los problemas que pueda tener en sociedad. El ser humano aprende, conoce, de manera, bueno, aprende, construye conocimiento, construye saberes de manera distinta. Bueno, según al lugar, al contexto o al lugar donde vive y se desarrolla diariamente. El ser humano va a construir conocimiento según sus necesidades, en pocas palabras. Concepto científico. Nos habla y nos dice lo siguiente, como un tipo particular de herramienta que no solo sirve para comunicar ideas, sino para dar forma al pensamiento y guiar la solución de problemas. El ser humano va a construir herramientas que le van a ayudar a transmitir el conocimiento, sus ideas, su pensamiento.
Podemos hablar de didáctica, podemos hablar de la elaboración de libros. Si hablamos de didáctica, hablamos ya del conocimiento en aula, donde el docente o aquel que conoce va a transmitir ese conocimiento a aquel que va a recepcionar, el estudiante, ese conocimiento en su mente, donde va a haber un guía que le va a enseñar soluciones a problemas que puedan presentarse en la sociedad. La educación es esa respuesta que el Estado le va a dar, a través del, el Estado le va a dar respuesta a los problemas a través de la educación a la sociedad. Por eso el reto en este caso de la educación siempre va a ser dar respuestas a la a la problemática de la sociedad. No nos olvidemos que la sociedad nos va a presentar un montón de problemas, pero siempre va a buscar, en el caso de educación superior, por ejemplo, que las universidades preparen a los profesionales para dar respuestas a distintos problemas que pueda tener una sociedad. Un ejemplo, no sé si hay algún abogado, por ejemplo, en nuestra maestría. El problema, por ejemplo, en la parte jurídica es, pues, aquellos que manejan la justicia, la corrupción. Y las universidades tienen que formar éticamente a aquellos futuros juristas para que comprendan que están al servicio de la sociedad y no para beneficiarse de la sociedad. Un médico debe comprender que ese juramento hipocrático le obliga a atender al más pobre, muchas veces sin recibir ni un centavo como pago, que está al servicio de una sociedad y que ese juramento hipocrático está pues para cumplirse. En pocas palabras, crear conciencia. Hoy en día pues pasa lo contrario, ¿no? En justicia, mientras más tengas, mejor justicia habrá para ti. Mientras más dinero tengas, se buscará mayor justicia para ti. En el campo médico, aunque no son todos, lógicamente, ni en la parte legal, ni en la parte jurídica, si me pagas, te atiendo, y si no, pues lo siento. Cuando existe un juramento hipocrático donde los profesionales, por ejemplo, en medicina, juran atender hasta el más pobre, sin recibir muchas veces pago alguno, porque primero está la vida. Y esa solución nos pide pues la sociedad actualmente simples ejemplos que se debe formar de esa manera a nuestros futuros profesionales. Conceptos espontáneos. Hace referencia, nos dice, que se adquieren por vía de la experiencia cotidiana sin la mediación de un instructor o instrucción formal. Es ese conocimiento que aprendemos en la vida diaria que el ser humano lo va a asimilar a través de los tropiezos, como se dice vulgarmente. El ser humano aprende muchas veces de sus errores. Y esos errores llevan a tener un conocimiento en la conciencia de la persona. El ser humano aprende de los errores, pero el ser humano también aprende a no cometer los mismos errores ni en el presente ni en el futuro. El lenguaje.
El lenguaje nos dice que es una de las herramientas inventadas por los humanos, ¿no? Y ahí surge una pregunta, que en este caso, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje, por ejemplo, es pues esa herramienta que usamos las personas para transmitir lo que deseamos que la otra persona conozca o transmitir una idea. Esa herramienta que nos facilita de nuestra interrelación con sociedad, pero también nos ayuda a que esa relación y ese compartimiento de vida. Por eso nos dice en el punto número 1 lo siguiente. Denme un segundo, por favor. Ahora, a ver, primero, la relación entre el lenguaje oral y el lenguaje, bueno, y el escrito, los efectos de problemas de comprensión y de producción de lenguaje en la conducta, entre otros temas. Segundo, al permitirnos nombrar, categorizar y generalizar, facilita la transmisión de información acumulada por generaciones y la organización de la acción en la consecución de sus fines. En pocas palabras, estos dos puntos nos dicen qué cosa. Primero que nada, que existe una relación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Y que ambos, si ustedes quieren llamarlo así, nos ayudan a qué? A dar solución a los problemas. ¿A través de qué? De la comprensión. A través de la transmisión de pensamiento, de conocimiento. Y esto nos va a llevar a qué? A dar soluciones a lo que el ser humano crea pues que son problemas, que puedan presentarse en cualquier momento de la vida. Pero también nos habla que a través del lenguaje podemos nombrar, categorizar, generalizar, en este caso, todo aquello que se nos presente en la vida diaria. Así sea un nombre, un libro, o algo que nosotros queramos colocar en categoría. El lenguaje por eso nos dice que es fundamental en la formación de un proceso cognitivo y de la conciencia urbana. El enfoque sociocultural. A ver, hasta este momento, quiero plantear una pregunta a todos ustedes, y por favor, para ir adelantando lo que la siguiente clase vamos a ver, pero falta todavía para desarrollar y terminar esta. Una pregunta que siempre como sociedad nos hacemos. Y quiero escuchar sus opiniones de usted para hacer un análisis más profundo. Estamos poco a poco avanzando con el término de calidad educativa. Estamos viendo los antecedentes. Estamos viendo algunos conceptos. Pero la pregunta es la siguiente. ¿La educación era mejor antes o la educación es mejor actualmente? ¿Y por qué? ¿Alguien puede decirme? Bueno, Ahí está. Buenos días. Mi voz no me colabora, creo. estamos iguales. Adelante, Sonia. Mi punto de vista es la educación, o sea, la educación siempre ha sido más antes, o sea, en mi época diría, ¿no? Eh,
Lo que el docente te enseñaba era todo concurrentemente, o sea, antes, ¿no? Pero ahora, con la comparación de ahora, la educación está, para mí es pésimo, diría, porque ya no hay esa misma, ese mismo interés de repente de los mismos estudiantes, ¿no? Que tienen. Más antes era, decía el docente, era ley lo que decía, o sea, era respetado más que todo, ante todo, ¿no? En la sociedad más que todo. Pero ahora ya directamente ya más corrompido, o sea, ya no hay ese mismo respeto hacia el docente, también la educación, en el tiempo, para mi punto de vista, magíster. Muy bien, muchas gracias, Sonia. Voy tomando nota. A ver, en este momento vamos a conversar de eso. ¿Alguien más? ¿Sabe? Orlando, lo escucho. Muy buenos días, magíster. Aprovecho también la oportunidad para saludar al magíster Lanza y a todos los compañeros. Bueno, en realidad, mm, pienso que la educación de alguna manera sigue de la misma manera. La educación siempre ha sido repetitiva y memorística. Por más que hablemos de calidad de la educación, yo veo de que casi no se ha transformado en nada. Antes decían que la educación era mejor, era más brutal solamente, ¿no? La letra entraba con sangre y a golpes, claro, el estudiante se esforzaba o el que aprendía se esforzaba por el miedo a memorizaba más rápidamente. Ahora ya no está la brutalidad presente, pero sí tienes que aprender de memoria o no eres mejor alumno. O sea, esto es una situación que se repite desde inicial, ¿no? Inicial, el que mejor repite es el que es el mejor alumno y lleva la bandera. En la escuela igual, el que mejor repite, por más que esté mal la situación, lo que dice el docente y no cuestiona, ese es el mejor alumno. Y en la universidad, lo propio. Lo que usted estaba hablando, magíster, es lo correcto, de tal manera que aquí no interesa, digamos, la ciencia muchas veces en los colegios, enseñar la ciencia verdadera en la universidad. Nada repite lo que el docente le ha dicho, él es el Dios, en todo caso, de esa manera, entonces nunca, no ha mejorado, no mejor. Y de tal manera que salen los futuros profesionales, lo que usted mencionaba, sin conciencia. Y aquí seremos realistas también. De acuerdo a la sociedad en que vivimos, es magíster. Por ejemplo, los médicos no es porque quieren ser médicos de La Plata, o el abogado estar pensando qué le importa de la justicia, si va a tener un bombazo de $20,000 por sacar una sentencia. Porque así le han formado desde el kinder hasta en la universidad, porque estamos viviendo en una sociedad claramente, magíster, donde manda el dinero. Y no te dicen, no te enseñan valores en la universidad. ¿Qué importa en el colegio? Que aquí tienes que ser el mejor, porque los demás son los peores. Hay un solo mejor y los demás tienen que ser o necesariamente los peores. Y te ponen una banda más para que luzcas en el desfile. Entonces empieza desde el egoísmo, ¿no? Yo voy a ser el mejor, yo voy a ser el mejor, cuando no hay necesidad de que compitas, porque cada ser humano somos diferentes, y eso tiene que ver la educación. Inclusive se ha llegado ya a esta etapa en que hay varias inteligencias, un matemático, un alumno matemático, un alumno que sabe, que domina sociología, un alumno que domina música, son con la misma inteligencia, pero les decimos que el uno es el burro porque no puede matemáticas y el otro memorión es el inteligente porque sabe matemáticas. Entonces ya empieza la pelea de ahí, y así va a ser, y así va a ser, magíster. Yo pienso que hasta que no cambie la educación, pero también tiene que cambiar la sociedad. Ahorita vivimos claramente en la etapa
no es porque me vaya contra capitalista, aquí manda el capital, punto. Y el mejor alumno es el que va a ir a captar mejor, va a hacer su trabajo pues, sin valor, sin nada, pero va a acumular un capital. A eso es el objetivo. Nunca se le ha enseñado al alumno que la educación, el fin fundamental de la educación debe ser buscar la felicidad de la persona. No, aquí la felicidad te dicen, todavía te engañan y te dicen, es el que tiene más riqueza, tienes que ser rico, tienes que ser el mejor profesional para acumular la mayor cantidad de dinero. En ese sentido, entonces el estudiante desde kinder, ¿cómo no va a repetir eso de memoria y se va a pelear? Llega al trabajar y sigue peleando contra sus colegas en las diferentes instituciones por ser el mejor, sin haber pensado que desempeñándose individualmente como profesional podría lograr mejores resultados que comparándose con otros. Va a disculpar que me haya extendido, magíster, pero yo pienso que la educación no ha mejorado mucho y tampoco era la educación anterior mejor, era siempre memorística repetitiva. El loro gana en las notas y eso se sigue formando, aunque ha habido sí cierta mejora y también con esto de la tecnología. Muchas gracias, magíster. Muy bien, Orlando. Excelente, excelente. Estoy viendo distintos puntos de vista y vamos a ir hablando de esto. Está alzando la mano, a ver dónde está Juan Ariel. Adelante. Nosotros y terminamos con Marco, hasta ahí. A ver, Juan. Buenos días, Magister. Wow. Buenos días, compañeros. Desde mi punto de vista, se ha visto de que en la educación anteriormente se llevaba un poco más teórico y práctico. Hoy en día sabemos que la tecnología va avanzando, ¿no? Entonces ya los estudiantes y todo tienen más conocimientos. Incluso se podría decir como ejemplo de que ya no toman apuntes en las clases, generalmente agarran sus celulares, le sacan fotografía y con eso estudian, ¿no? Antes era más práctico que anotaban en sus cuadernos, realizaban dictados y prácticas, que todo era con libros, ¿no? Ya la tecnología, ya generalmente ahora buscamos más información de fuentes del internet y hacemos el famoso copy-paste, ¿no? Eso, ¿no? Entonces no se analiza, no se comprende bien todo eso. Y en la educación, en este caso, podría decir de que se puede mantener en igualdad un poco, pero hoy en día ya la tecnología está avanzando cada vez más y la educación se podría decir que puede mejorar en unos aspectos, pero también con anterioridad era mucho mejor, ¿no? Porque se llevaba más prácticamente todo. Eso sería, magíster, mi opinión. Muy bien, Juan. La tecnología, dice Juan. A ver, perfecto. Usted toma la punta y todo. Marco Quispe, lo escucho. Adelante, Marco. Bueno, muy buenos días, magíster. Buenos días, compañeros. Bueno, respecto a mi opinión, ¿no? La educación de un tiempo a esta parte no es que ha ido empeorando en sí, ¿no? Sino para mí ha habido cambios. Uno de esos cambios fundamentales que podemos notar es la tecnología. Ya se ha implicado de gran manera a lo que es la educación. Lo mismo, es como si ahora estuviéramos usando esa tecnología. A medida de que nosotros vayamos especializándonos poco a poco de mejor manera, con las mejores herramientas, vamos a ir mejorando también nuestra educación. Es lo que mencionaba, ¿no? Hace momentos, siempre va a haber una valorización cuantitativa en cuestión a la valorización de una educación de un determinado estudiante. Se le va a poner un número, porque muchas veces nosotros no podemos evaluar a una persona y decirle, no, estás bien, simplemente estás bien, no. Ya estamos acostumbrados a dar un puntaje. Eso también nos manda a ser competitivos en la sociedad y en la misma profesión laboral, porque la competitividad está buena hasta una forma, ¿no? Si no, dando un ejemplo, no estaríamos tomando esta maestría si no quisiéramos mejorar en cuanto a nuestra formación académica. Entonces, la cuestión de la educación, para mí, en cierto modo, ha ido evolucionando poco a poco, no tanto mejorando, pero evolucionando. Y nosotros tenemos que irnos adecuando a esas cuestiones. Porque anteriormente, imagínense de un curso que nosotros queramos tomar, por decirle, a ver, anteriormente he tomado yo un curso de peritajes y avalúos. Y es complicado tomar ese curso, asistir cuando uno trabaja. Entonces tratamos de hacerlo vía virtual y nos ayuda de gran manera. No será al 100% que se pueda aprender todo lo que uno quiera, pero
adquieres un cierto porcentaje de ese conocimiento. Entonces, de esa manera nos vamos especializando y hay que seguirlo haciendo, ¿no? Yo tenía cierto criterio respecto al no querer, por ejemplo, había un lío creo con los profesores y todo eso, que no querían seguirse especializando, digamos, ¿no? O mejorar la malla curricular, por decirlo así. Cosa que debería ser, porque los mismos estudiantes ya manejan la tecnología y hay que irse adecuando a eso. No podemos seguirnos manteniendo con la antigua educación monótona, por decirlo así, que ya pasa a medida de que, imagínense, ya vamos cambiando como sociedad. Los mismos padres de antes, que antes no eran profesionales o formados, por decirlo así, no tenían los requerimientos, o sea, las exigencias, por decirlo así, para sus hijos. Pero cuando ya se va cambiando la sociedad, ese hijo se vuelve profesional y ya va adquiriendo una más exigencia para el estudio de sus hijos. Y lo mismo va a ir pasando. Sus hijos van a seguir exigiendo más exigencia para el estudio de sus hijos. Y a la par también los profesionales deben irse preparando a esa exigencia. Porque si no, vamos a seguir manteniendo lo mismo. Si no, ¿de qué manera podríamos mejorar la educación, no? Eso sería, magíster, mi opinión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marco. Ya, bueno, para concluir, a ver, le vamos a dar paso a una dama y con eso concluyen las participaciones, por favor. Aleida Guzmán. Magister, buenos días. Bien, si bien la educación tradicional antes era muy memorístico, y creo que quien dominaba el aula era el maestro, ¿no? Sin tener mucha, el estudiante la opción de poder participar. Hoy en día hemos visto que de acuerdo a la implementación de la tecnología, vamos descubriendo poco a poco las habilidades de nuestros estudiantes. Entonces, esta implementación de la tecnología hace que el estudiante vaya descubriendo sus habilidades, pero también corremos el riesgo de que muchos estudiantes, al tener esa facilidad de acceder a la tecnología, lo ven muy sencillo, o sea, ya no se ocupan de leer, de analizar, simplemente hacen el pegar y copiar el internet. Entonces también es un riesgo el avance de la tecnología, Magister. Si bien antes, como decía uno de mis compañeros, solíamos hacer un repaso, solíamos hacer un análisis crítico, resúmenes y demás, hoy en día es fácil con la tecnología y eso también está desvirtuando un poco la educación. Eso es lo que puedo aportar, Magister. Muy bien, Aleida, nos habla del uso de la tecnología. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de todo esto más adelante. Por eso quería saber su pensamiento de cada uno de ustedes anteladamente. Bueno, no nos olvidemos que la educación es una formación constante. Y algunos de ustedes ya lo decían, ¿no? La educación también es un tema de conciencia. Un simple ejemplo. Nunca me canso de felicitar a aquellos que siguen asimilando conocimiento. Sabemos muy bien que es un sacrificio, es dedicarle tiempo y economía a la formación. Ustedes están dedicando tiempo y economía, quitándole ese tiempo que podrían dedicar a su familia para seguir formándose. Pero eso también ayuda a la actividad que ustedes van a ir desarrollando en su vida diaria. Más conocimiento, mejores resultados, como le dicen, ¿no? En el campo de la educación. Pero también, más adelante vamos a hablar de la parte que hablaba, ¿no? Docentes, sociedad y todo eso. Por ejemplo, Sonia nos hablaba del respeto que exigía antes, que existía, ¿no? Que existía, donde el maestro era pues la autoridad, ¿no? Orlando nos habla del modelo educativo, llamado bancario, en pocas palabras, ¿no? Memorístico, donde el docente es aquel que va a depositar conocimiento en la mente del estudiante y el estudiante es un simple receptor de conocimiento.
nos habla del término la letra entra con sangre. Juan Ariel nos habla, y resalto, ¿no?, de lo que decía también él, nos dice que antes se tomaba apuntes y que la tecnología en muchos casos perjudica, ¿no?, el copy-paste. Marco Cristo nos habla, por ejemplo, también de entender sobre la evolución de la tecnología, la actualización constante que debería existir. Y Aleida nos habla del uso adecuado de la tecnología, en pocas palabras. Herramientas que se utilizan con la tecnología, y toda herramienta, hemos ido viendo, ¿no?, la parte psicológica, el estudio de la mente, y siempre debemos relacionar todo el conocimiento con lo que nosotros vivimos y vemos diariamente. La tecnología, por ejemplo, puede ser un beneficio o un perjuicio. En ciencia política manejamos un término, facilismo. El ser humano se está yendo en un estudio sociológico a un facilismo único, donde nos está volviendo cada vez más conformistas. Y estoy seguro que muchos de ustedes como padres, y me incluyo ahí, no nos damos ni cuenta muchas veces de esto. El tener la herramienta tan fácil del internet, ya lo decían los compañeros, ¿no?, o los maestrantes. El copy-paste hace que el estudiante ya no lea. No lee. Ya no hay eso de leer los libros. Teniendo tanta facilidad a la mano, el celular, con internet, montón de libros que uno puede descargar y leer. Ahí hablamos del uso adecuado de las herramientas que tenemos en la mano. Por ejemplo, me voy a ir un poco atrás, ¿dónde está? Si hemos escuchado bien la clase, por ejemplo, vamos a ver acá, Luria decía eso, ¿no? Analiza la mente, la psicología, para ver y analiza cómo el ser humano maneja la tecnología. Muchos le van a sacar, si hacemos la comparación actual, muchos le van a sacar beneficio a esa herramienta tecnológica que tenemos a la mano. La parte de las TICs, las NTICs, las nuevas tecnologías, ¿no?, de la información y la comunicación. Pero para muchos va a ser un perjuicio. En educación hay que evaluar eso, y hacer un estudio social. Por eso esto nos va a llevar a qué? A esa evaluación de calidad de la educación. A hacer ese análisis, a hacer ese análisis profundo de la educación actual. Lógicamente, más adelante vamos a hablar de esa parte, ¿no?, que decían si era mejor antes o es ahora mejor, porque la sociedad cambia. Un claro ejemplo lo decían, ¿no?, nuestros maestrantes, que antes había respeto. También había abuso, ¿no? La ley entra con sangre. Ahí venía la parte psicológica, el temor, por el temor cumplir, porque sabías que había un castigo. Hoy en día ya no hay autoridad, eso es lo cierto, y la sociedad le ha quitado la autoridad. Cosas buenas sí, cosas malas también, ¿no? Cosas buenas, lógicamente, como cualquier padre no iba a permitir que a su hijo lo toquen. Pero eso también ha llevado a una exageración, ¿no?, donde ya no se puede decir nada. Podemos hacer un análisis profundo de los pros y contras de la sociedad en la actualidad. Y como les decía, estamos hablando de eso, ¿no?, de lo que es ese estudio psicológico, de cómo el ser humano va a utilizar las herramientas que tenemos en la actualidad, si lo utiliza o no de manera adecuada. Por ejemplo, los juegos que se tienen en el celular, que están tan fácil al alcance de nuestros hijos.
no solamente en la educación regular, me refiero inicial, primaria, secundaria, sino en la educación superior. Muchas veces los perjudican. Y eso es un mal uso de la herramienta. Si vemos hasta en la cátedra universitaria, muchos de nuestros estudiantes en la universidad están con escuela. Ya no es obligación de leer, ya es más a la conciencia del estudiante en la autoformación. También nos hablaba, ¿no? Más adelante de lo que es también ese análisis de la sociedad en la educación superior. Nos daban a conocer, ya somos una sociedad más mercantilista, y eso es real. Ah, y nos da un ejemplo, uno de los maestrantes. Te ofrecen dinero, puedes sacar una sentencia favorable, una resolución judicial favorable, ya sea al demandante o al demandado, al querellante o al que está siendo querellado, por el dinero. Por eso es la problemática de la educación en la actualidad, la parte ética, la parte moral, que hoy en día se está discutiendo mucho. Por eso está llevando a cabo, ¿qué cosa? Ese análisis de la calidad educativa. ¿Y en qué cosas se debe cambiar para enfocar ese pensamiento profesional a futuro en un pensamiento de conciencia? Y si realmente la educación está dando respuestas a la problemática de la sociedad en la actualidad. En la segunda o tercera clase vamos a discutir esto más a profundidad. Vamos a hacer ese análisis con ustedes. Y bueno, nos vamos a dar cuenta de muchos aspectos y las conclusiones las vamos a sacar con todos ustedes. A eso va dirigido este punto donde se habla de la calidad educativa. Pero a ver, vayamos todavía desarrollando esta parte que nos habla del enfoque sociocultural. Primero, nos indica, en el primer punto, indica que la perspectiva histórico-cultural nos ofrece un conjunto de herramientas conceptuales para elaborar el estudio de la conciencia y la actividad propiamente dicha. Nos habla de hacer un análisis social y cultural, observando qué cosa, las herramientas que tiene el ser humano. ¿Para qué? Para desarrollar, primero que nada, conciencia y la actividad de buscar, ya, en otros casos, respuesta o soluciones en la actividad diaria del ser humano. Segundo, nos plantea la necesidad de considerar las dinámicas históricas, sociales y culturales para la comprensión de cualquier problema de estudio. Nos habla en pocas palabras de dar un análisis a lo que pasa en la sociedad, dentro de la cultura, para poder comprender estos problemas de la sociedad. Ese análisis que el ser humano debe realizar respecto a todos los problemas que tiene la sociedad o que tuvo la sociedad, pues ya hablamos del pasado, pero también en los problemas sociales que tiene en la actualidad, para tener o buscar una solución y comprender qué es lo que la sociedad exige con respecto a la educación. Tercero, nos plantea la necesidad de examinar la relación entre el lenguaje y el pensamiento al plantear la organización semiótica de la conciencia. Y cuando hablamos del término semiótica, vamos a hacer referencia a qué cosa? A ese estudio de los diferentes sistemas de signos que nos permiten a los seres humanos la comunicación entre personas, entre individuos, los modos de producción que tenemos,
y la forma de pensar que tenemos. A eso hace referencia a esa organización semiótica de la conciencia del ser humano. Cuarto, nos recalca que los procesos cognitivos que asociamos con la actividad consciente son inseparables, ¿no?, de los motivos emocionales y afectos de los actores sociales que los ejecutan. Nos dice que ese proceso cognitivo, en pocas palabras, siempre va a ir asociado con esa parte de la conciencia de la persona. El ser humano siempre va a tener emociones, va a tener afecto de alguna manera y siempre buscar relacionar su vida con la otra. Pero en muchos aspectos hay que saber separar, diferenciar eso para dar una solución correcta. El ser humano a través de las emociones puede equivocarse. Y podemos mencionar un claro ejemplo, ¿no? Si un juez se va a basar para dictar una sentencia en las emociones, al ver llorar al imputado, al ver, no sé, arrodillarse y todo eso, dar una sentencia leve, no sé, en un delito de violación, lógicamente la forma tiene que basarse, nos dice, en los hechos. Por eso nos da un ejemplo, ¿no? En educación, muchas veces tenemos que saber separar estos aspectos. Pero lógicamente esto no puede ir tácitamente alejado. Educación es muy distinto a lo que pueda pasar en la realidad. En educación, por ejemplo, en educación superior, les han debido explicar, o bueno, se han llevado esta parte, que el docente debe tener y controlar sus emociones en el aula. Pero también debe comprender las emociones de los estudiantes, su modo de actuar, su modo de ser. Los estudiantes, por ejemplo, vienen pues con distintos problemas desde casa, así sean mayores de edad, siempre afecta todo lo que vive en la parte emocional, en su forma de actuar. Podemos tener, por ejemplo, estudiantes que son muy distraídos porque están pensando en problemas que puedan tener. Por eso el docente tiene que tener, ¿qué cosa? En este caso, didáctica para llamar la atención. Ahí hablamos, por ejemplo, de ambos hemisferios y de las distintas formas de inteligencia, las inteligencias múltiples que existen en la educación. Ahí hablo de pedagogía y psicopedagogía, ¿no? Psicopedagogía, el estudio de la mente del ser humano. Hay personas que entienden y asimilan el conocimiento a través de la visión, otros a través del oído, entre otros. Y en la educación, para tener una educación con calidad, el docente debe tener y debe saber trabajar con ambos hemisferios, izquierdo, derecho, analizar los distintos modos de las inteligencias múltiples que tiene cada persona. La educación es un compromiso. Eso hay que comprender, que la educación no es algo más en la sociedad, una profesión o una carrera más. La educación es ese compromiso que debe tener un docente, porque a través de la educación se puede construir vida o destruir vida. Se puede construir una persona útil para la sociedad o una persona dañina para la sociedad. Por eso nos habla de ese análisis en educación biopsicosocial.
en el quinto punto, ¿qué nos dice? Que nos plantea que la ciencia y la investigación mediante la que se instrumenta como actividades humanas que se realizan desde posicionamientos epistemológicos, sociopolíticos y juicios de valor y ética. Nos habla plantear a la ciencia, primero que nada, como investigación, que a través del uso de distintas herramientas va a hacer ese análisis a todas las actividades humanas que se da en sociedad. Pero también hacer ese análisis psicológico, social, político, usando también juicios de valor y ético para tener conclusiones que nos lleven a un análisis adecuado del modo de vida de esta persona. Ahora vamos a hablar, ya casi a punto de concluir ya este módulo o esta unidad, de calidad educativa. La calidad educativa es el producto de la actividad humana, que está situado histórico y culturalmente. La calidad educativa va a ser lo que nosotros vamos a buscar en esa vida diaria del ser humano. Y vamos a partir siempre del análisis histórico y cultural. Pero para hacer un análisis adecuado, vamos a hablar ya de las dimensiones básicas implicadas en la calidad. Ahí vamos a ver, por ejemplo, estos puntos. Las características de los aprendices, los procesos educativos, los contenidos y los sistemas mismos, ¿no? Nos dice estos 4 puntos a desarrollar. El primero, que son las características de los aprendices. Nos habla y nos dice que entre las relaciones o entre las que se menciona condiciones de salud y motivación. Ahí vamos a hablar en la relación que existe, por ejemplo, en educación, la parte de la salud y la motivación. La salud es muy importante para la asignación de conocimiento, pero también, si hablamos de salud, vamos a hablar de distintos modos, la salud mental. Por eso nos habla de la motivación. El docente debe motivar al estudiante. Si tenemos un estudiante con salud mental afectada, donde todo va a ver de manera negativa, no va a asimilar muy bien lo que se quiere transmitir en el PEA, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación tiene que ser motivacional para el estudiante. Los procesos educativos nos habla que entre los que se menciona la formación y la competencia de los educadores y la didáctica. Los procesos educativos nos habla de la formación y la competencia de los educadores. Es importante a la hora de dar, no sé, cátedra, una materia. Hablamos de qué. Pocas palabras, a ver lo que siempre manejaba vulgarmente, ¿no? Zapatero a tus zapatos. No le voy a pedir a un médico que dicte una materia, no sé, de cálculo en ingeniería. No le voy a pedir a un abogado que dicte matemáticas en ingeniería. No le voy a pedir a un ingeniero que dé la materia de derecho constitucional en la materia de derecho. ¿Por qué? Porque no tiene competencia o la formación adecuada
hay que darle a cada quien su lugar. Ahí nos habla, por ejemplo, de la formación adecuada en la educación. No podemos improvisar. No le voy a pedir a un maestro de matemáticas, o perdón, de sociales, que dicte física, química en educación regular. Porque no tienes especialidad, no tienes esa formación. Ahí hablamos del compromiso de la educación del mismo Estado. Y ahí, por ejemplo, podemos hablar lo que decía, ¿no? Especializarse. Y ahí viene pues la crítica también a la educación actual. En parte le doy razón al maestro, en parte no. Ahí venía lo que uno de sus compañeros, por ejemplo, hablaba, a ver, voy a ver mis apuntes, Aleda y Marco, que el docente, el maestro, debe actualizarse constantemente. Sí, estamos de acuerdo, pero el 100% no pueden rechazar al aprendizaje. La educación va avanzando, la tecnología avanza y la educación debe estar a la par de la misma. Pero también hay que darle de acuerdo la asignatura, de acuerdo a la materia que se le asigna. Ahí venía, ¿no? El término, vamos a implementar, no sé, inglés en la educación fiscal desde el nivel primario. En las unidades educativas privadas sí hay, pero en educación fiscal no. Vamos a darle que dicte inglés. Pero si el maestro no está preparado, no ha sido formado para dar inglés, el Estado tiene como primer deber la educación, según nuestra constitución política del Estado. Entonces debe dar pues un docente de especialidad. Y educación también es compromiso y asignar un presupuesto. No solamente decirle, dicte usted esto y ya. Debe formar eso. Y más adelante vamos a ver lo que pasó con la pandemia, claro ejemplo, pero no me voy a adelantar a eso. Pero bueno, vamos a dar robot, excelente, plausible, pero que haya un maestro pues, de esa especialidad que forme adecuadamente a los estudiantes. No le vamos a imponer a una persona que no ha tenido esa formación que dé eso, ¿no? Eso se llama improvisación en educación. Por eso en esta parte nos menciona la formación y las competencias de los educadores y la didáctica. Para llevar adelante una clase con una didáctica excelente, debe haber una formación y competencia adecuada previamente. Un abogado puede dictar la materia de derecho constitucional porque conoce y lo va a hacer de manera didáctica, con ejemplos, porque él lo ejerce diariamente en su profesión. Va a hablar de un recurso constitucional y va a explicar, pues una sentencia constitucional, va a hablar inclusive del derecho constitucional, el desarrollo de la Constitución Política del Estado desde sus inicios, pero de una manera didáctica porque conoce. Un ingeniero va a poder dictar cálculo porque conoce de manera didáctica. Eso nos va a llevar a una calidad de educación. Y bueno, vamos a ir más adelante avanzando. Los contenidos en referencia al currículum. Los contenidos deben ser planificados, adecuados a la hora de ser, bueno, ya insertos en el currículum. Pero estos contenidos deben ser analizados, deben ser actualizados en base a el desarrollo de la sociedad. No podemos quedar en el pasado. La educación es la respuesta a los problemas que tiene la sociedad. Busca estas respuestas en la educación. Por eso los contenidos deben estar a la par de la sociedad actual. Siempre. Y en todos los ámbitos de la educación. En la educación regular, hablo de inicial, primaria, secundaria, educación superior, universidades, centros tecnológicos, etcétera, etcétera, ¿no?
debe dar solución a los problemas de la sociedad. Por eso debe actualizarse constantemente, pero también estar bueno, a la par de los avances tecnológicos. Eso es muy cierto. Por ejemplo, y me voy a dar un ejemplo. Bueno, dos ejemplos para que comprendamos. Si hablo de educación regular, y tal vez ustedes escuchan algo de fondo acá, eh, por los años, por el año 1993, hablo de historia de educación boliviana, se va a dar la ley 1565, que habla de la educación regular. Y nos habla esta ley de transversales. Es lo que, por ejemplo, se enseña en la carrera de Ciencias de Educación. Las transversales son temas que se van a tocar a la par de los temas regulares. Y ahí nos habla de educación sexual. ¿Por qué? Porque la problemática en aquel entonces era ¿qué cosa? Los embarazos de las señoritas a muy temprana edad, ya en etapa escolar. Y la educación debe dar respuesta a esto. Enseñarles de la sexualidad, a hablarles de los métodos de cómo deben cuidarse, y a dejar el tabú de hablar del sexo, por ejemplo, de dar respuesta a la sociedad. En la educación superior tenemos, por ejemplo, lo que es el tema de las acreditaciones. Las acreditaciones que se dan en las distintas carreras. Habla de qué? De la actualización constante en lo que es la etapa pregradual. La formación actual que debe tener el futuro profesional en base a los cambios. Un ejemplo, tuvimos un cambio en la Constitución Política del Estado hace algunos años, se manejan nuevos términos y había que formar a nuestros abogados en ese aspecto. Desarrollar hoy en día la ética y la moral ante todo en ellos, para comprender que hay un compromiso con la sociedad como profesional. Hacer una conciencia de un profesional. Eso es lo que actualmente nos pide la sociedad en distintas áreas. Y eso se debe trabajar. Los sistemas mismos, ya estamos acabando, perdón, hace referencia a la asignación equitativa de recursos y a las prácticas de administración de estos. En educación, la distribución por parte del Estado debe ser equitativo en base a las necesidades que tenga, en este caso, la educación. La educación es pues el primer compromiso que tiene el Estado con la sociedad. La educación es aquella que va a llevar a desarrollar a una sociedad y a un Estado. Un pueblo inculto, lógicamente, va a quedar en el rezago. Y por ende, no va a tener un desarrollo adecuado. La educación es muy importante, es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier Estado. Es así, por ejemplo, que más abajo nos dice qué cosa, que la formación en que estas dimensiones interactúan con dinámicas educativas, económicas, sociales, políticas y culturales más amplias, también deben formar parte de la ecuación mediante la que se pondera la calidad educativa. Todos estos puntos que hemos visto, estos 4 puntos que hemos analizado, las características, por ejemplo, que tienen los procesos educativos, los contenidos, los sistemas mismos, de cómo se maneja la parte, cómo influye en la educación la parte de salud, motivación, la didáctica que se maneja en la educación, la formación del educador, la competencia que tiene en una determinada, bueno, en un determinado área, por ejemplo, una determinada área, y la actualización del currículum que debe estar
en constante actualización porque el mundo cambia, la tecnología avanza y los problemas de la sociedad cambian constantemente, son importantes. Y bueno, para terminar ya esta parte de acá, y con esto concluimos, vamos a hablar de 2 puntos. Primero que nada nos dice que entendemos que una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, que cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y el país. Y segundo, la calidad educativa es más que el resultado académico de los estudiantes frente a exámenes finales y otros por el estilo, o tener una infraestructura, tecnología e instalaciones que aseguren comodidad a los estudiantes. Con esas 2 reflexiones estamos terminando esta primera etapa, esta primera unidad de este módulo. Y es lo que ustedes expresaban en pocas palabras. No es solamente memorizar calidad educativa. No es solamente sacar 100% en un examen calidad educativa. Es mucho más allá. Es más que un resultado en la educación. Y bueno, esperando de que se haya comprendido, bueno, esperando que se haya comprendido adecuadamente ya esta unidad, me despido de cada uno de ustedes, señores maestrantes, y no antes, ¿no? Felicitando nuevamente a cada uno de ustedes por ese compromiso con la formación. El ser humano nunca deja de aprender, pero hay que saber cultivar ese conocimiento diariamente en cada etapa de nuestra vida. Muchas gracias. Hasta la siguiente clase. Tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Magister. Muchas gracias, Magister. Hasta luego. Gracias, Magíster. Nos vemos. Hasta luego.